con mucha alegría les comparto, mis queridos hermanos, las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 12, versículos del 1 al 7 y del 10 al 17. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así, y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, elitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Evangelio es tomado de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. En aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?
se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Mis queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, tomada del libro del profeta Samuel, continúa con la historia que nos ha venido narrando esta palabra durante estos días. Después de que David ha pecado contra el Señor, después de que ha hecho morir a Urías el hitita, entonces él planeaba que todo se quedara callado, en silencio, que nadie sacara al descubierto su realidad de pecado. Allí vemos la malicia de la cual se encubre el pecado. Recordemos que desde el libro del Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, la primera reacción de ellos fue esconderse de Dios. Pues esa es la realidad del pecador. Siempre y en todas partes, en todas las épocas, hay una tentación a ocultar las cosas, escondernos de Dios. Que nadie se dé cuenta de cuál es mi historia, cuál es mi realidad, cuáles son mis pecados. Esto queda en secreto, la vergüenza que acarrea el pecado. Y entonces Dios, al darse cuenta que David se había quedado callado, había disimulado todo el pecado, envía al profeta Natán. Uno se puede esconder de las personas. Le puedes mentir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Le puedes mentir a tus papás, a tu novio, a tu novia, a tu jefe de trabajo. Puedes engañar al mundo entero si tú quieres. Pero ten en cuenta esto que digo en nombre de Dios. Del Señor nadie se puede ocultar. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ya lo ha dicho Jesús en el Evangelio. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Entonces Dios le dijo a Natán: ve a la casa de David, preséntate delante del rey y exponle a él una parábola, a ver qué pasa. Es escaso en el Antiguo Testamento escuchar este tipo de narraciones. Le presentó una historia, una parábola, para que David recapacitara y cayera en cuenta de su pecado. Entonces llega el profeta Natán, lo avisan, David dice: claro, que pase el profeta de Dios, bienvenido, tú vienes en nombre de Dios, adelante, como si nada estuviese pasando. Y entonces el profeta empieza a hablarle y le dice: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio el pobre solamente tenía una corderita. La trataba muy bien, prácticamente veía por medio de esa corderita. Era lo más importante para él, comía de su propio pan, bebía de su propia mesa, era para él como una hija. Y entonces aquel hombre rico un día le llegó una visita, pero éste no quiso tomar ninguna de sus corderas ni de sus vacas, sino que prefirió ir y quitarle al hombre pobre la única corderita que tenía. Se la sacrificó, la aderezó, la preparó y se la sirvió en banquete al otro. Cuando el rey David va escuchando todo esto, su semblante empieza a cambiar. Ahí viene la hipocresía, porque dice: vive el Señor, Dios del universo. Ese hombre es un reo de muerte, pagará 4 veces por haber hecho tal crimen. Y el profeta Natán, con esa paz, con esa tranquilidad, lo señala con su mano huesuda y le dice: ese hombre eres tú. Queridos hermanos, David recibió una bofetada en su corazón. Venía de parte de Dios. Dios le ayudó a través del profeta para que él recapacitara, cayera en cuenta de su pecado, de su maldad, porque él no había querido reconocer que había pecado contra el cielo, que había ofendido a Dios.
el rey David se sintió profundamente avergonzado. Empieza a sentir en su corazón un vacío interior. Lo van a expresar los salmos. Hay unos salmos que hablan de cómo David experimentó el peso del pecado. Experimentó la muerte en vida porque su pecado fue descubierto. Cuando esto sucede, David sale huyendo y se va a lugares solitarios. Se dice que subió a la montaña y lloró amargamente su pecado. De allí que el Salmo 50-51, el miserere, se le atribuye a David después de haber cometido ese pecado y después del señalamiento que le realiza el profeta Natán. Mis queridos hermanos, hay momentos en los cuales es necesario que alguien nos haga caer en cuenta de la fealdad, de la gravedad del pecado, porque nosotros no queremos reconocer. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos que viene y nos pone al descubierto lo que no estamos haciendo bien. Hay muchas personas que le tienen miedo a escuchar la palabra porque no quieren que en su conciencia les hable Dios. Hay personas que todo el tiempo son llenos de ruido. Llegan a su casa, prenden el televisor, prenden la radio, ponen música. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de su conciencia. Le tienen miedo al silencio, porque en el silencio habla Dios. Uno no se oculta de Dios cuando entra en silencio. De allí la gran importancia de realizar retiros espirituales, momentos en los cuales hagamos examen de conciencia, entremos en nosotros mismos, nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal, cuando no hemos cumplido la voluntad de Dios, cuando nos hemos echado a la espalda los mandamientos de Dios. Queridos hermanos, David lloró amargamente su pecado y él entona el salmo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Pecador me concibió mi madre, mira que en la culpa nací. Y le pide al Señor algo muy grande que todos nosotros le debemos de pedir a Él. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que venga una y otra vez a nuestro corazón. Si has fallado, si has cometido pecado, vuelve tu mirada a Dios. No te ocultes de Él, porque el Señor es rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. No nos dejemos vencer por el pecado. No permitamos que Satanás nos tenga subyugados en una situación de pecado. Hay que confesar nuestra culpa, hay que reconocer que hemos fallado. Después de que David hizo todo ese acto de reconocimiento, que tuvo el don de la contrición, que lloró amargamente su pecado, vuelve donde el profeta Natán y le dice: he pecado, he fallado, he hecho lo que es desagradable a los ojos de Dios. Qué importante es reconocer nuestro pecado, porque cuando reconocemos nuestra culpa, le permitimos a Dios derramar el bálsamo de su misericordia. Esa es la actitud que como pecadores debemos de tener delante de Dios. De nada nos sirve enmudecer, no contar nuestro pecado. Mientras nos quedamos callados, el pecado nos daña interiormente. No podemos avanzar, no podemos crecer. Pero cuando expresamos, cuando confesamos nuestra culpa, el Señor nos abraza, nos perdona y nos da un nuevo inicio. Esto es lo que sucede con el rey David. Tuvo el valor para confesar su pecado, para reconocer. Tuvo la gracia del Espíritu Santo que lo llevó hasta las lágrimas. Recuerden, hermanos, que el único llanto, el único dolor
que Dios quiere que nosotros experimentemos es el del arrepentimiento. Ese dolor sí que es importante. Si tú nunca has experimentado dolor por tus pecados, pídele al Espíritu Santo la gracia de la contrición, del arrepentimiento, el poder experimentarte pecador delante de la presencia de Dios. Cuando eso sucede, podemos experimentar la alegría de la salvación. Quien ha pasado por una situación de pecado grave sabe que con el arrepentimiento Dios concede la gracia del perdón, y no hay una alegría más grande que la de experimentarnos perdonados, amados por la misericordia entrañable de Dios. Pasando al Evangelio del día de hoy, dice la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Se suben en la barca con sus discípulos y cuando están en medio del mar, se desata una fuerte tempestad. Era tan violento el viento, la tempestad, que amenazaba hundir la barca. Los discípulos estaban angustiados y van y ven que Jesús está dormido en la popa, allá recostado sobre un cabezal. Y entonces, en medio del desespero, levantan a Jesús fuertemente y le dicen: mira, Señor, que nos hundimos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y al mar y dijo: silencio, enmudece. Inmediatamente el viento cesó y vino una gran calma. La palabra de Dios nos está enseñando hoy la importancia de confiar en Dios aún en medio de la tempestad. A veces pensamos que porque Dios permanece dormido, no nos está cuidando. A veces pensamos que porque Dios no nos responde inmediatamente a la súplica, que Él no nos ha escuchado. Lo importante, mis queridos hermanos, es que tengamos la certeza de que el Señor va con nosotros. Aunque haya fuerte tempestad, aunque las olas amenacen hundir tu barca, tu vida, tu casa, tu familia, si el Señor va contigo, debes permanecer tranquilo. Porque Jesús les hace un reclamo después de esto. Les dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ellos se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. ¿Por qué tenéis miedo? Quizás esa es la palabra que el Señor hoy nos dirige a cada uno de nosotros. Si estamos pasando por un momento difícil, enfermedad, problema familiar, financiero, una situación de depresión, de angustia, como que no ves la salida, recuerda, el Señor está a tu lado. Aunque no veas la respuesta inmediata, el Señor está allí. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? En esos momentos es cuando más debemos confiar en Dios. Y hemos de tener la certeza que en el momento difícil, en el momento complejo, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta ver a Dios en medio de la tempestad? Recordemos que a Dios le basta una palabra: silencio, calma, para que el mar le obedezca. Y después de la tormenta viene la calma. Las aguas se sosegaron. Hermanos, pidámosle al Señor esa fe, pidámosle al Señor esa gracia de confiar siempre en Él, especialmente en los momentos difíciles. No dudes, porque Dios está a tu lado. No tengas miedo, porque el Señor te ama, Él te protege y no permitirá que nada malo te suceda. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.